Muy bien, diputados y diputadas, vamos, las actas de la sesión 87 ordinaria y 88 especial se dan por aprobado por no haber sido objeto de observaciones. En cuenta, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Buenos días, gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, en respuesta a una solicitud de esta comisión, objeto de informar, en el marco de la tramitación de los proyectos de ley que modifican diversos cuerpos legales en materia de integridad y transparencia municipal, la opinión de esa entidad respecto a los alcances de la indicación formulada en el artículo 134 de la Ley de Municipalidades, en orden a incorporar un inciso tercero a dicho precepto. En segundo lugar, un oficio también del Contralor General de la República, al que adjunta para el conocimiento de la Comisión la propuesta de procedimiento sancionatorio para que sea analizado por esta instancia, en el marco de la tramitación de los proyectos de ley refundidos, el primer trámite constitucional que modifican la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, estableciendo la obligación de dar respuesta a los oficios de fiscalización emanados de la Cámara de Diputadas y Diputados. En tercer lugar, un oficio del administrador regional de la región del Biobío, don Iván Valenzuela, haciendo llegar sus excusas por no poder participar en esta sesión de manera telemática el día de hoy, ya que deberá participar en la sesión del Consejo Regional de esa región, programada en la misma fecha y horario. En cuarto lugar, un correo electrónico del Gabinete de Gore de los Ríos, por el cual también hacen saber que debido a que sesiona el Consejo Regional de esa sesión en la comuna de Lanco, a esta misma, el mismo día y hora en que lo hace la comisión, no podrán participar en esta oportunidad. Y solicitan saber si es posible agendar su participación en otra fecha. Y finalmente se han recibido dos trabajos preparados por Gabriela Dazarola de la BCN, uno sobre legislación comparada específicamente en Alemania, sobre los oficios manuales, sobre el registro de oficios manuales, y el segundo trabajo dice relación con los proyectos y leyes relacionados con el proyecto de ley de don Félix González relativo al fortalecimiento en la transparencia de la asignación de los recursos de los gobiernos regionales. Eso es. Muy bien, ofrezco. Gracias, señor secretario. Le ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Si el señor secretario pudiese leer las conclusiones a las que llegó el Contralor. ¿Tenemos el informe del Contralor? Si solamente no el sector de las conclusiones. Se las distribuyó a cada uno. Sí, sí lo sé, era para que... ¿Lo tenemos, Carito? Pidámosle a Carolina porque que creo que son 3 minutos, no es más. Muy bien. Las conclusiones ¿Respecto a la indicación o al...? Respecto a la indicación. Ah, ya. Indicación, ¿y también mandó sugerencias? No. ¿No? Solo indicación, no la he visto yo. Ya. Sí. Muy bien, y que es bueno que quede en acta también. Pues generalmente los documentos sobre la cuenta... Vamos a... Bueno, en otras, mientras ofrezco la palabra en varios, no hay palabras, solicitudes. Teníamos invitados, pero no se excusaron. Tenemos invitados a los GORES, al secretario ejecutivo también de un GORE, al Ministerio de Economía por el tema del proyecto de cerrajero, sí. Pero al parecer no van a mandar un representante. A mí me gustaría comentar algo, yo le voy a dar la palabra inmediatamente. Hace una semana se realizó un encuentro de consejeros regionales en la región, en la cuarta región, o en la región de Coquimbo, perdón. y me informaron consejeros que en una audiencia de unos 100 invitados de miembros de la ANCORE, se habría informado que esta comisión, que no habría tenido voluntad, ¿cierto?, de esta diputada presidenta de avanzar en el proyecto de inhabilidades, ¿ya? Y culpándonos de esa y de otras materias, ¿ya? Entonces, yo he tenido un compromiso restricto con los consejos regionales, estuve 13 años ahí y me permití enviarle una nota aclarando cuál había sido el trámite. Había un proyecto de inhabilidades que estaba en el Senado presentado por el actual ministro Elizalde, del 2019, y que se comenzó su tramitación y la bancada del PDG en su minuto, ex PDG hoy día, había presentado un proyecto en diciembre de 2022, ¿ya? Y por lo tanto
se vino a tramitar cuando asumí la presidencia, lo tramitamos, le dimos salida, pero esa fue la respuesta que se dio. Y en particular, y me salgo del espacio de presidenta, voté a favor de ese proyecto. Entonces creo que es bien injusto lo que hace el señor Marcelo Carrasco, el presidente de la ANCORE, con quien le ha ofrecido siempre el espacio a la ANCORE, lleva años como presidente, lo conozco de años. Creo que es irresponsable también señalar cuando no se condice con el actual de una diputada. Así que por eso me atreví a enviarle una carta, nunca la leyeron, pero bueno, asumo que también no dan ni siquiera espacio para derecho a réplica. Lo dejo establecido aquí a conocimiento de diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Gobierno. Señor Fuenzalía, diputado. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo soy diputado de la región de Coquimbo y no fui invitado. ¿Ya? Miembro de la Comisión de Gobierno Interior y no fui invitado. Por último, para haber defendido la postura que tuvo la comisión, que era un tema más que nada procedimental que de fondo, ¿no? Porque era un tema que se podía discutir. Yo, presidenta, dado que en estas sesiones especiales de la mañana cuesta que lleguen algunos miembros, yo voy a proponer respecto a mi proyecto que crea el Registro Nacional de Cerrajero que se vote en general, de manera a ver si en particular podemos recibir visitas para que vengan a hablar de los distintos articulados del proyecto y para invitarlos, porque la verdad es que lo que hemos visto, que todos los miércoles a esta hora, muchos llegamos, en mi caso yo alojo en Santiago, llego acá a las 8:30, salgo bastante temprano y no tengo ningún problema en estar acá, o sea, no, pero uno esperaría también muchas veces de miembros del Ejecutivo que tengan la misma deferencia y si no que digan que no nomás, pero que no se comprometan a venir y no participar. Yo prefiero que digan que no a esta situación de que nos enteramos en la cuenta de que siempre hay compromiso, pero si no, no vamos a poder avanzar en los distintos proyectos que hay. Tenemos acá, tenemos el proyecto de transparencia, que el Ejecutivo tiene que estar acá, o sea, respecto a los GORES, tiene que estar acá y así no va a poder avanzar, porque muchas de las normas van a requerir patrocinio. Lo conversamos con el colega cuando defendió su proyecto, entonces quiero pedir derechamente si hay unanimidad para poder votar en general el proyecto y poder ir citando o invitando a los participantes según el articulado del proyecto, y creo que lo mismo deberíamos hacer en los otros proyectos. Eso, presidenta, porque si no vamos a estar acá todos estos días que tienen por objeto avanzar, porque justamente es una comisión especial. Nosotros sesionamos ordinariamente los días martes de 3 a 5 y los días miércoles de 8:45 a 10 de la mañana, justamente para avanzar en los proyectos. No venimos a tomar café acá, ¿ya? Y aquí hay 3 proyectos importantes, ¿ya? Ya se han defendido 2, se viene a defender el tercero, pero si no, no vamos a avanzar, y por eso propongo que se voten en general. Quiero pedir la unanimidad de manera de que por lo menos se motiven a venir a exponer respecto del articulado de cada uno de estos proyectos, presidente. Así que no sé si se puede tomar el acuerdo. Ya, muy bien. Vamos a dar la palabra al señor secretario. Nosotros invitamos para el segundo punto de la tabla. Todavía no pasamos al primero. O sea, bueno, sí, ya pasamos al primero, pero no vamos a poder abordarlo puesto que no llegaron nuestros invitados. Y le vamos a dar la palabra. Ahora, yo quiero cerrar antes. Está bien su propuesta. ¿No hay más varios para cerrar punto varios? Ya, cerramos punto varios, nos vamos a la tabla. ¿Ya? Sí, diputado Kaiser. Sí, entonces me permite ordenarnos un poquitito para informar también punto a punto, ¿ya? Pero cogemos la solicitud y el secretario también se va a pronunciar. Pero por el momento vamos a volver atrás, que es la lectura que pidió el diputado Kaiser de la documentación que nos llegó de la Contraloría. Carolina. Voy a leer una síntesis, es un poco largo el oficio. Dice, en primer término, si se consideran para el cálculo del límite del gasto en personal a los trabajadores que se desempeñan en las corporaciones y fundaciones a las que se refiere el artículo 129 de la ley 18695, que es precisamente el objeto de la consulta,
dice que se estrecharía la capacidad de la municipalidad para solventar sus gastos en personal. En segundo lugar, podría potencialmente afectar la posibilidad de modificar las plantas de personal municipal, puesto que una de las condiciones establecidas por el legislador para ello en el artículo 49 bis de la ley mencionada es el límite de gasto de personal vigente a la fecha del reglamento respectivo. Finalmente, y relacionado a lo expuesto en las letras precedentes, se podría afectar la carrera funcionaria al dificultar la movilidad o promoción de los funcionarios al disponerse de menos recursos para solventar los gastos en personal. En consecuencia, si la finalidad de la indicación propuesta es evitar que los recursos que son transferidos por la municipalidad como aportes o subvenciones a las corporaciones o fundaciones municipales se destinen a solventar gastos de personal en desmedro de satisfacer las necesidades de la comunidad, se sugiere estudiar la posibilidad de incorporar en el artículo 132, que se refiere a los aportes y subvenciones, que estos solo pueden destinarse en un porcentaje a solventar gastos en personal. Esa es en síntesis la... Gracias. Diputado Pérez. Muchas gracias, señora presidenta. Yo al leer estas conclusiones de la Contraloría, la verdad es que me sonreí, porque la Contraloría reconoce entonces efectivamente que a través de las fundaciones se está haciendo una operación para mantener personal que de otra manera no mantendría las municipalidades en planta. Y de esa manera se le hace un arito a la norma de la Ley Orgánica Constitucional. O sea, el propio Contralor, a través de sus conclusiones, reconoce que efectivamente tendría un impacto en la planta municipal. Y es el sentido de la indicación, o es el sentido de la norma, el espíritu de la norma original era precisamente evitar que se excediesen ciertos montos de gasto en personal en las municipalidades. Entonces, para hacerlo presente, puesto que más allá de cuál sea la solución que uno encuentre para esta dificultad, sí se reconoce de manera implícita por parte de la propia Contraloría que aquí lo que se está haciendo es circunvenir el espíritu de la norma original que pone una limitación al gasto en personal para las municipalidades. Muchísimas gracias, señora presidenta. Ya, muy bien. Entonces el oficio lo tienen todos para poder revisar aquello. Muy bien. Yo me imaginaba también que entiendo que va a llegar las otras conclusiones que la Contraloría también nos ofreció con respecto al tema de los proyectos que tenemos. Sí, respecto a los proyectos sobre el oficio de respuesta, llegó, hay una propuesta, sí, que se ya, traduce en reemplazar el artículo 10 de la ley del Congreso Nacional. Entonces, sí. Ambas información. Ya. Entonces, como ya lo señalábamos, pasando al orden del día, el primer proyecto, entonces vamos a pasar al segundo tema, ya que en la discusión de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sobre transparencia y asignación de recursos por parte de los gobiernos regionales, que era el boletín del diputado Félix González y otros, ¿cierto?, habíamos invitado justamente a 2 personas y lamentablemente ninguno de ellos puede por core, y por lo tanto vamos a pasar al segundo punto, y ahí el diputado Fuenzalida en esta materia reclamaba que hasta el momento no vendría, la Secretaría no tiene información de excusa del señor ministro de Economía o que pudiera delegar esto, por ejemplo, en la subsecretaría o algo. Hasta el momento no tenemos respuesta. Frente a eso, él propone que pudiéramos votar en general el proyecto, ¿ya? Sí. Señor secretario. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, efectivamente se invitó por este proyecto de ley al ministro de Economía o a quien designara su representación. Se le dio claramente la posibilidad en el oficio de invitación, pero no recibimos ninguna respuesta de parte del Ministerio de Economía. Y respecto a la posibilidad de votarlo en general, claro, sí existe la unanimidad, pero no habría posibilidad de audiencia después. Se vota en general y hay que entrar de inmediato después a la discusión y votación en particular. Diputado Caice. Muchas gracias. Sí, con indicaciones, pero sin ya... ¿Ahí se puede invitar? Es que no. Presidente, se puede invitar por artículos, por indicaciones de artículos, se puede invitar a las personas, eso es lo que tengo entendido yo. No, porque sería una audiencia en el fondo. Pero pueden venir a exponer sobre las indicaciones que se hacen a cada uno de los artículos.
es que las indicaciones siempre son defendidas por sus autores y por los parlamentarios. Pero se puede abrir debate respecto de eso e invitar gente, ¿o no? Sí. Es para ilustrar sobre algún punto específico del proyecto. Exacto, se les puede invitar sobre los puntos específicos. Yo digo que se invite sobre los puntos específicos, porque si no vamos a estar eternamente, ¿ya? Entonces invitarlos sobre los puntos específicos, porque si no, esta comisión se va a transformar en inoficiosa si es que no hay un proyecto que tenga el patrocinio y la urgencia del Ejecutivo. Sí. Entonces yo propongo eso, que se vaya invitando por... Sí, lo otro, Presidenta, es que reglamentariamente corresponde abrir una audiencia por 1 hora. No, si lo estando sabemos. en fase en despacho, de manera que eventualmente podría ser objetada, digamos, la iniciativa de votarlo en general, omitiendo ese requisito reglamentario. ¿Objetada por quién? Por alguien que no está presente y que le habría gustado votar, por ejemplo, en esta sesión. Bueno, diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Sí. Pero Pero démosle la palabra al diputado Kaiser y después al diputado. Ok. Y tomemos una decisión. Si yo no tengo entiendo. problema en someterlo a decisión, traté de contactar al ministro. Si de aquí a un rato más responden, podemos dejarlo la sesión y tomar el acuerdo de votarlo al final. O sea, yo creo que hay alguna alternativa. me han Kaiser. dicho que para el ministro este tipo de cosas son chinos. Pero aparte de eso, señora presidenta, respecto del proyecto mismo, crea el Registro Nacional de Cerrajeros. Yo le solicitaría al colega si pudiese colocarle un titular al proyecto que fuese más amplio, puesto que creo que es una idea muy buena y la podríamos ampliar a otros oficios. Porque para no ir en contra de las ideas matrices del proyecto, ampliar la idea matriz, puesto que yo creo que efectivamente de la mano de esto podríamos generar una institucionalidad que potenciara las artes y oficios en nuestro país, entregándole una especie de certificado de calidad. Muchísimas gracias, señor presidente. Ya, muy bien. ¿Pudiéramos hacer algo así, señor secretario? Cambiando el nombre. Está acotado a los cerrajeros. Dice, toda la fundamentación del proyecto está relativa a los cerrajeros, o sea... Claro. Ya, pero mire, yo creo que hace poco conversamos y había como una voluntad manifiesta de la comisión que era un buen proyecto, al menos abordarlo, trabajarlo. Entonces, si les parece, yo creo que pudiéramos dar esa discusión y votarlo al final de la comisión, si es que hay unanimidad. Y ahora, ¿les parece? ¿Hay voluntad para aprobar la idea en general del proyecto de cerrajero? ¿Sí? Si no, tomamos la decisión ahora. Ya, hay un acuerdo entonces al menos y después lo votamos al final. Muy bien, se valora la voluntad. Ya, entonces ahora, como tenemos nosotros un invitado también, ¿cierto? Un diputado que me solicitó poner un proyecto en tabla. Siéntese al lado de la diputada, porque el diputado, no sigo el de los diputados, no, pero desde ahí da lo mismo, si los diputados, no, ahí no hay problema, ¿ya? Bueno, entonces, me ordeno, ¿ya? Tercer punto de tabla, iniciar la discusión general del proyecto de ley en primer trámite constitucional y reglamentario de origen en una moción de los diputados señoras Marta Bravo, Marlene Pérez, Natalia Romero y Flor Weiss, y de los diputados señores Fernando Borges, Álvaro Carter, Juan Antonio Coloma, Felipe Donoso, Daniel Leyú y Cristian Moreira, que modifica el decreto número 3063 de 1979 sobre rentas municipales para establecer la caducidad de la acción ejecutiva del cobro de derechos de aseo respecto de personas que indica boletín 15.522. Entonces, sobre esta iniciativa se ha invitado de manera, aquí lo vemos, cierto, presencial, al diputado Borges. Así que bienvenido, diputado, en nombre de la comisión, diputados y diputadas integrantes, para que usted nos pueda dar cuenta de este proyecto. Lo había solicitado hace bastante tiempo, pero también por distintas urgencias que lleva esta comisión no era posible ponerlo en tabla. Tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidenta, estimados honorables diputados. Sí, contarles igual que no fue fácil la admisibilidad de este proyecto. Lo presentamos el año pasado, pero era complejo desde el punto de vista de la admisibilidad. Logramos pasar
ese escaño y hoy día podemos decir que podemos estar defendiendo un proyecto que, ¿no es cierto?, modifica el decreto de ley número 3063 del año 1979 sobre rentas municipales con el objeto de establecer la caducidad de la acción ejecutiva de cobro de los derechos de aseo municipal respecto de quienes pertenecen al 40% más vulnerable y a personas mayores, para identificar que es ese segmento el que está identificado en este proyecto. Nosotros hemos identificado que hay un problema a nivel nacional con este cobro de los derechos de aseo. Le puedo contar que, mire, miles de personas mantienen deudas por derechos de aseo, sobre todo después de las consecuencias económicas que dejó la pandemia. A modo de ejemplo, el año pasado, solo en Concepción, existían 25.000 personas con deudas de hasta 400.000 pesos por este servicio. También le quiero contar que esta iniciativa nace porque en la comuna de Castro, vecinos de la población Camilo Enrique informaron que algunas familias tenían deudas de hasta 500.000 pesos, alegando además un desconocimiento de estos cobros. Entonces les llegó el cobro después de varios años, ¿no es cierto?, y los montos no eran menores para familias que viven, ¿no es cierto?, con vulnerabilidad, especialmente también algunos adultos mayores que viven solos, particularmente en sus casas. Habitualmente los municipios realizan el cobro de la deuda cuando ya ha transcurrido el plazo para exigir su cumplimiento, afectando a muchas personas que por desconocimiento o falta de recursos por contratar un abogado no alegan la prescripción ante los tribunales de justicia. Entonces, hoy día la norma actual lo que dice es lo siguiente: transcurrido el plazo de 5 años desde que se hizo exigible la obligación, el municipio presenta demanda de cobro ante un tribunal civil competente. El deudor, en el marco de ese proceso judicial, puede oponer excepción de prescripción de la acción que habilita al municipio a exigir el cobro, y en el segundo caso, transcurrido el plazo de 5 años desde que la obligación se hizo exigible, el deudor puede alegar la prescripción de la acción que habilita al municipio a exigir el cobro. A veces voluntariamente van, contratan un abogado y van y pagan la deuda, pero otras veces, ¿no es cierto?, como ha pasado en muchos casos, le llega por desconocimiento y los montos, de verdad que estos ejemplos que yo doy acá se repiten a lo largo de todo Chile y tampoco son de a veces 400 o 500 mil pesos. En algunas ocasiones pasan el millón de pesos, pasan el millón. Entonces, ¿cuál es la propuesta legislativa de este proyecto? El proyecto declara la caducidad de la acción que permite al municipio exigir el cobro de deudas por derecho de aseo municipal transcurrido el plazo de 3 años, desde la fecha en que la obligación se hizo exigible. La propuesta no es universal. En realidad no queremos que no todos no paguen el derecho de aseo, sino que está acotado a personas con mayores dificultades para salir adelante, como son las personas mayores y quienes pertenecen al 40% más vulnerable de la población. Sin desconocer la discusión que puede generarse desde el punto de vista del derecho civil sobre la procedencia de la caducidad de una acción en relación con la prescripción, porque por lo general la caducidad involucra un plazo y un derecho, el fundamento de ambas alternativas, caducidad y prescripción, se ajusta al objetivo del proyecto, cuál es impedir el cobro transcurrido un cierto plazo. En este caso son 3 años, desde que la obligación se hizo exigible. En principio hablamos de caducidad porque, a diferencia de la prescripción, no tiene que ser alegada ante los tribunales de justicia. Nosotros por eso decimos que se le puede dar a los municipios, ¿no es cierto?, el poder para que den la caducidad de la deuda y no tengan que llegar a un tribunal de justicia, sino que opera el pleno derecho, lo que podría facilitar la situación de quienes no cuentan con los recursos ni el conocimiento necesario para hacer trámites judiciales. De igual forma, entendemos que desde un punto de vista del derecho civil se puede generar una discusión en torno a la caducidad de una acción. Por eso manifiesto mi voluntad para encontrar una fórmula, estimada Presidenta, que permita perfeccionar el proyecto, si así lo estima pertinente la Comisión, pero manteniendo en todo caso su trasfondo social, que es el alivianar la carga de quienes más dificultades económicas y desde un punto de vista legal, establecer de pleno derecho y sin más trámite el vencimiento del plazo del municipio para exigir el cobro. Entonces, me gustaría, Presidenta, que este proyecto se pueda discutir, se pueda analizar, porque en realidad que el fin último es
poder ayudar a personas que hoy día no tienen cómo poder cancelar esta deuda y más encima, ¿no es cierto?, se les está exigiendo que tengan que contratar un abogado para poder defenderlos desde el punto de vista de tener que cancelar y es acotado al segmento, para que quede bien claro, 40% más vulnerable y los adultos mayores. Eso sería, Presidenta, y eso sería, estimados colegas de la Comisión. Muy bien, muchas gracias, diputado Borges. Vamos a ofrecer la palabra si es que hay alguna duda, consulta sobre esta iniciativa. Nosotros hemos legislado iniciativas similares como gobierno anterior en la jornada, o en la legislatura pasada, justamente en pandemia, en momentos de darle atribuciones a los municipios a través de los consejos regionales para, en el fondo, eximir a adultos mayores, a personas bajo el 40% del registro social de hogar. O sea, avanzamos en esas materias como comisión, ¿ya? Incluso también el Ejecutivo nos ayudó a legislar en ese minuto en algunas materias, no en todas, porque en principio no había voluntad, pero después, bueno, yo diría que con un poco como se dieron dando las cosas, se fue flexibilizando porque esta es una atribución del municipio y también significaba menores ingresos para los municipios, ¿ya? Pero había voluntad de avanzar. Diputada Tello, Carolina. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas, a todos. Bueno, me parece que es un proyecto importante, diputado. Creo que es un proyecto que va en la lógica de lo que además se ha venido trabajando, como lo decía muy bien acá nuestra Presidenta, en los distintos municipios. En la región de Coquimbo, la que yo represento, hemos estado trabajando este tema en La Serena, en Ovalle, en Coquimbo, y efectivamente los municipios tienen pocas herramientas cuando quieren también implementar alguna política en esta misma lógica, siempre pensando en la gente más vulnerable y en las personas mayores. Entonces, a mí me parece que además es un proyecto que es complementario con la ley que estuvimos trabajando durante el año pasado. No sé si se recuerda, donde hicimos un procedimiento más simple respecto de justamente la cobranza y para poder pedir la prescripción en los juzgados de policía local de las municipalidades respectivas. Entonces, creo que además esto no choca con eso, sino que es complementario, porque habla de una caducidad que además siento yo que le rebajaría la carga también tanto a los usuarios como a los mismos funcionarios de los juzgados de policía local correspondientes, y creo que en esa lógica sería mucho más rápido y más sencillo poder, en el fondo, lograr que la gente esté tranquila, porque finalmente las personas se estresan mucho, sufren bastante, se desesperan, sobre todo las personas mayores que se caracterizan por ser muy responsables con los pagos de sus deudas. La verdad es que es una problemática importante para ellos, así que yo creo que es una buena iniciativa. Creo que además va, como le digo, en consonancia con esta ley que aprobamos hace poquito y que empieza a regir en unos meses más. Así que eso, cuente con mi apoyo. Gracias, diputada Tello. Diputado Kaiser. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Cuando en un país la situación económica se hace tan grave que la gente ya no es capaz de pagar los derechos de aseo, entonces el problema no son los derechos de aseo. Ese es un tema no menor. Aquí estamos hablando de qué cifras, por su intermedio, señor presidente, el colega Becker probablemente nos puede decir cuáles son más o menos las cifras de las que estamos hablando. En cuanto al cobro de aseo, serán 5.000 pesos, 3.000 pesos mensuales, una cosa así. Entonces, la verdad es que aquí hay dos factores. Hay también un factor psicológico, ¿ya? Esos 3.000 pesos no hacen la diferencia necesariamente entre que uno tenga los recursos o no los tenga. Ese es el primer punto. Normalmente es la municipalidad la que no cobra, y ese es otro cuento. Pero cuando usted exime a las personas completamente de la necesidad de participar del financiamiento de lo público, también del aseo, la sensación de tener que cuidar lo común se hace más escasa de encontrar. Todos sabemos que aunque sea un pequeño aporte de 500 pesos o de 1.000 pesos, en toda organización social,
eso significa normalmente que la gente valora mucho más lo que tiene. Entonces, yo entiendo la buena voluntad detrás del proyecto, pero nosotros estamos creando una sociedad donde todo un segmento cada vez más amplio de la población tiene menos obligaciones cada día, y con eso también se transforma psicológicamente en, o sea, a ver cómo se lo puedo explicar. Hay un orgullo detrás de ser parte y de financiar también lo que es común. Cuando usted solamente recibe, ¿cuál es el aporte que siente que está haciendo? Es una cuestión como... Entonces yo entiendo la buena voluntad detrás del proyecto. Entiendo que, por ejemplo, para gente muy anciana es perfectamente válido hacerlo porque ellos ya hicieron el aporte a la sociedad. Respecto del 40% más pobre, no sé si es desde el punto de vista psicológico lo mejor que podemos hacer, puesto que los estamos sacando de la masa de población que está haciendo efectivamente un aporte a lo común. Es una duda que tengo, ¿no? Muchísimas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Ya, muy bien. Me había solicitado también la palabra el diputado Becker, el diputado Fonsalida y después el diputado Félix. Y usted, como es el diputado que presenta, para que anote y dé respuesta, ¿ya? Entonces, diputado Becker, Fonsalida y González. Fonsalida no, entonces Becker y González. Vamos. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la mesa, saludar a los funcionarios de la Cámara que están con nosotros. Efectivamente, me gustaría que esto lo pudiéramos analizar un poco más en detalle, porque de acuerdo a lo que yo tengo entendido, casi hay un 70% de la población que está exenta de pago de los derechos de aseo de los municipios. Entre un 60 y un 70, no sé si me puede ayudar ahí el exalcalde Berger también. Y los que pagan los derechos de aseo, pagan solo una parte de estos derechos de aseo, es decir, y los pagan en las contribuciones, que ahora también hay un proyecto que, como ustedes bien saben, de no pagar contribuciones por la primera vivienda, lo cual complicaría aún más el tema. Pero los municipios tienen que seguir sirviendo al servicio de aseo, que es como la función número 1 de los municipios. Y de acuerdo a lo que yo recuerdo, el monto diario de retiro de basura era alrededor de 200 pesos por retirar la totalidad de la basura de quienes pagaban, y el resto era todo subvencionado por parte del municipio. Es decir, yo no sé la situación porque obviamente las municipalidades tienen distintas características. Vitacura me imagino que hay más gente que paga, probablemente el 90% paga los derechos de aseo, pero en el caso de Temuco, que es una comuna grande, pero de clase media, hay entre un 60 y un 70% que no paga los derechos de aseo a propósito de estar exentos de los mismos y ser muy difícil de cobrar y muy poco popular también llegar a cobrarle a la gente más humilde estos derechos de aseo. Concuerdo con el diputado Kaiser en relación a esto de regalar todo. Yo escuchaba ayer una entrevista a argentinos en que le dicen a una niña de unos 30 años, una mujer de 30 años, para que no vaya a ser criticado fuertemente posteriormente, a una mujer de unos 30 años, en que le dicen que salga, que busque trabajo, y dice, bueno, si para qué quiero trabajar, si a mí me dan todo. El gobierno le da bonos suficientes para vivir regularmente, pero con bonos. Entonces, yo creo que está buena la idea, pero hay que analizarla bien, porque yo creo que hoy día ya esto está en que nosotros no recuerdo exactamente si eran 3 o 5 años, se le proponía al Consejo Comunal dar de baja, digamos, una cantidad importante de recursos a propósito de incobrables.
y esos incobrables se perdían dentro del municipio, porque también alteraban el estado del presupuesto, a propósito de decir deudas por cobrar que no eran así, no se iban a poder cobrar. Entonces yo creo que hay que analizarlo bien, yo creo que también ahí probablemente la biblioteca nos puede ayudar en esto, y yo me comprometo a que a través de la Asociación de Municipios de Chile lograr a ver si nos pueden dar también un informe relacionado con esto, porque creo que ya está, y el beneficio podría ser muy pequeño probablemente para este aspecto que está considerado dentro del proyecto, que dice relación con las personas mayores de 60 o de 65, que hoy día estén pagando contribuciones, que en esas contribuciones van los derechos de aseo, y ahí podría haber un pequeño porcentaje de personas que probablemente pudieran quedar exentas, que no está mal tampoco, pero es menor. Gracias, presidente. Ya, muy bien, diputado Becker. Diputado González Félix. Gracias, presidenta. No, solamente para poder graficar que hay realidades distintas en unas regiones que en otras, en unos distritos que otros, en unos barrios que otros. Y creo que efectivamente, como dice el diputado Becker, hay que analizarlo bien, porque hay un sector que está exento, y sin embargo hay unas morosidades enormes, hay un problema de cobranza o hay un problema de pago. Yo no tan regularmente como quisiera, pero visito una olla común en donde hay una realidad que es invisible. Si uno camina por la calle, se encuentra con las personas y no se imagina las situaciones. Y los usuarios que van con una olla a buscar comida para, no sé, 5 personas, 10 personas, hacen un aporte porque tiene que hacerle también la olla común un aporte al banco de alimentos, que es muy pequeño. Entonces el aporte lo fijaron en 1.500 pesos por toda la familia. Y aún así hay gente que no puede pagar y que dice, puedo pagar 500 pesos para comer. Entonces, efectivamente hay realidades que son invisibles y que hay que tratar de pesquisarlas pensando en esas personas que efectivamente no pueden pagar, y el Estado las pone morosos, los pone morosos por un derecho que es muy general, y que no se hace cargo de las diferencias. Entonces, igual, por mi parte, valorar este proyecto de ley, de poder ir a ver cómo resolver este problema, si tal vez se resuelva de una manera distinta, como dice el diputado Becker, para poder analizarlo bien, pero es un problema real. O sea, hay personas, independiente que el país pueda ser un jaguar para algunos, pero hay algunas realidades, micro realidades o macro realidades, todavía no sé, pero que son brutales. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. No, volviendo al punto anterior, yo tengo claro que los derechos de aseo normalmente los pagan los propietarios de las viviendas, ¿no? Ese es un punto. El segundo punto, y reconociendo que, bueno, la última vez que escuché de ollas comunes en este país fue hace 25 o 30 años atrás. Una lástima que hayamos retrocedido tanto en el último tiempo. Pero sí hacer presente lo siguiente: cuando una persona paga por algo, siente el derecho también a exigir que aquello por lo que uno paga se produzca. Es decir, si yo pago por aseo, aunque me duela, yo puedo ir a la municipalidad y decir, oiga, señor, ¿hasta cuándo? Yo transito por San Joaquín, La Granja, Santiago, y veo, la verdad, una situación de falta de higiene pública a la cual tampoco estábamos acostumbrados. Y eso también tiene que ver con, yo no diría la falta de reclamo, porque muchos vecinos reclaman en las juntas de vecinos, la gente organizada reclama, dice, oye, no me gusta esto, ¿de acuerdo? Pero hay mucha gente que, uno, no reclama, y dos, no tiene problema en ensuciar el espacio público, porque no considera, alguien más lo va a arreglar, alguien más lo tiene que hacer, alguien más. Siempre es alguien más el que entonces va a ir y recoger el papel o la basura o el microbasural, siempre es alguien más. Y nadie se hace personalmente responsable de alguna manera de eso. Y eso tiene que ver también con el sentir que alguien más lo paga y no uno.
Entonces, más allá de que la situación que usted describe por su intermedio, señora presidenta, sea sin duda correcta, pero desde el punto de vista de la demanda de servicio hacia la municipalidad, incluso los montos más pequeños que usted efectivamente cobre, generan un cambio de aproximación psicológica de la gente. Pasan de ser receptores de dádiva a pagadores de servicio. Y eso cambia mucho la aproximación también y la presión sobre las municipalidades para que entreguen un mejor servicio, efectivamente. Y también, por otro lado, a la gente que dice, bueno, estoy pagando por esto, voy a hacer menos daño, voy a ensuciar menos, voy a tener una conciencia también de lo que cuesta el aseo. Así que, más allá de que usted tenga absolutamente toda la razón, y nosotros tenemos que ver cómo volver a eliminar este fenómeno de las ollas comunes, mejorando en lo posible la situación económica, creo que deberíamos cambiar un poco el eje mental, integrar al ciudadano en la solución de los problemas, no la solución financiera, porque al final no es la solución financiera, ¿ya? Porque con esto no se va a arreglar el problema que tenga una municipalidad de efectivamente poder pagar el retiro de basura. Pues seguramente va a ser mucho más caro. Pero sí el problema de la falta de compromiso ciudadano, 1, con el cuidado del entorno, 2, con sentirse también receptores de servicio y por lo tanto empoderados respecto de la autoridad. Yo creo que no es una mala idea pensarlo desde ese punto de vista también. Ahora, ¿cómo se cobra? Eso es algo que yo creo que hay cientos de servicios que se cobran y la gente los paga. Empezando por los teléfonos celulares, siguiendo por cuántos servicios, Netflix. ¿Quién no tiene hoy en día ese tipo de cuestiones? Entonces no es un imposible cobrar esto. La pregunta es si de alguna manera se ha realmente intentado hacer como corresponde. Muchas gracias, señor presidente. Solo antes de dar las palabras, yo voy a comentar también para la audiencia que la ley 21.554, que despachó también esta comisión de gobierno, lo que buscaba era autorizar, son 4 mociones, es decir, 40 firmas de diputados y diputadas, facultar a las municipalidades del país para celebrar convenios de pago hasta en 12 cuotas por deudas por derechos de aseo. Ya, eso es una ley hoy día y salió de esta comisión. Y son comisiones, o sea, vienen diputados incluso de la gestión antepasada. Tomamos nosotros como nunca, o sea, vamos a querer dejar ninguna iniciativa abajo, tomamos incluso una de la legislatura antepasada, o sea, para que se entienda que siempre hemos querido incorporar una visión también integral de apoyo. Y asimismo, las municipalidades podrán condonar hasta el 100% de las multas e intereses cuando la deuda se pague al contado y hasta el 60% de multas e intereses en caso que se suscriba un convenio de pago, para lo que se señala en el inciso precedente. Ahora, esto es como la segunda parte, ¿ya? Y por eso también yo al menos creo que se puede mejorar, porque lo que usted está proponiendo es que en el fondo para la acción de cobrar se genere una caducidad, ¿cierto? De pleno derecho, de manera que más allá de que si hay una persona que no fue condonada o que tenía una parte de pago, que se pueda, y yo creo que hay que revisar, pero quería poner en contexto que esta es una ley que se aprobó en abril del 2023, pese a que venía del periodo pasado porque se demora, venía el Senado, en fin, luego los 3 trámites. Así que eso para que también lo podamos incorporar a la discusión. Entonces volvemos a las palabras. El secretario me tiene aquí anotado, el diputado Trisotti, Becker, Fuensalida y luego el diputado Borges, que no hay más palabras solicitadas. Becker y Berger. El diputado Trisotti y después la diputada, nuestro vicepresidente, perdone, que no, está al lado mío, no lo había visto. Diputado Trisotti. Muchas gracias, presidenta. A ver, yo creo que este proyecto va y se hace cargo de una compleja realidad
que tenemos en muchísimas comunas, y tal como lo planteó el diputado Borges, no es de carácter general, sino que para poder enfrentar una dura realidad que estamos enfrentando en varias comunas, quizás las más pobres de nuestro país. Pero para poder encauzar la discusión aquí, no estamos hablando de una exención general, porque de repente en la argumentación uno pudiera entender eso, sino que más bien es una norma de caducidad específicamente de pleno derecho de la acción de cobro a través de una prescripción de 3 años para grupos bastante específicos. Y esto en la práctica pretende, a su vez, creo yo, descomprimir una realidad que hoy día enfrentan nuestros tribunales. Hoy día las municipalidades más pequeñas, al final, en estos casos, no tienen equipos jurídicos, terminan enviando estos casos a la Corporación de Asistencia Judicial, que terminan con avenimientos, con una carga excesiva en los tribunales, sabiendo que no va a terminar absolutamente en nada. Por lo tanto, creo yo que esto puede ir en el sentido correcto. A mí me gustaría también que hubieran ciertos incentivos para que la gente tuviera la oportunidad, con un esfuerzo mayor, de poder pagar. Creo que tiene que ir en relación con la ley que ha señalado usted, Presidenta, que es la ley 21.554, que estableció la posibilidad de realizar convenios de pago, pero para poder tener todos los antecedentes y tal como se señaló, creo que sería muy importante poder tener la envergadura de casos concretos que hoy día se están generando en nuestro país. Sería muy importante poder escuchar a las dos asociaciones de municipalidades para ver la realidad que se está generando hoy día dentro de las distintas municipalidades, pero sí quise marcar el punto que esta no es una norma de exención general, sino que más bien es una caducidad de la acción penal de cobro a través de una prescripción especial. Gracias, Presidente. Muy bien. Diputado Becker. Intento ser breve, Presidenta. Sí, hay situaciones complejas. Por ejemplo, en la región de la Araucanía no se pueden construir vertederos. Entonces, hoy día, de los 32 municipios, hay cerca de 28 municipios que están despachando la basura a Los Ángeles o a Mariquina, lo cual resulta carísimo en todo el tema del traslado. Por otro lado, hay un tema de lo que conversaba el diputado Kaiser, que el Hogar de Cristo, lo cual me correspondió como alcalde reconstruir, hicimos verdaderamente casi un verdadero hotel para personas en condición de calle, les cobra a las personas en condición de calle 500 pesos el alojamiento por la noche, más una comida de la noche. Una comida y alojamiento les cobra 500 pesos. Y eso tiene que ver también con la dignidad humana, digamos, que la persona dice, yo pagué por mi alojamiento. También lo hace así Traperos de Maús, que tiene unas instalaciones en Temuco. No sé qué otra institución lo hace, pero yo creo que es importante y comprometer a la gente con la ciudad, con su barrio, de manera de que lo cuiden. Hoy día es un tema complejo, el tema de la basura, la suciedad en las paredes, se están tomando las personas se toman atribuciones para ensuciar las paredes, botar la basura al piso y con toda desfachatez, y eso genera, digamos, donde está falta de iluminación, está todo sucio, el pasto está largo, ahí está campeando la delincuencia normalmente. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Verges, nuestro vicepresidente. Gracias, Presidenta. Saludar, por supuesto, al diputado Borges, que está presentando esta iniciativa. No, yo quería solamente colocar algunas cuestiones relacionadas con esta temática, que es bastante compleja por la vivencia y los recuerdos que uno tiene, que de acuerdo a la legislación vigente, en el día de hoy, todas aquellas propiedades que tienen un avalúo fiscal de 225 UTM, hacia abajo no pagan y no es exigible el pago del derecho a aseo. Aquellas propiedades que van en un rango de 225 UTM y superior a aquello, ellos sí que están obligados a pagar lo que es el derecho a aseo. Ahora, la temática muchas veces pasa aquí por la administración que se hace y cómo se cobra este tema. Porque yo me acuerdo cuando era alcalde, yo tuve bastantes problemas. Por una parte, el tema de la cobranza, que no era muy normal, muy irregular la cobranza que se hacía a las vecinas y vecinos del derecho de aseo.
Entonces, mucha gente del Departamento de Renta, tal como lo expresaba acá, parece que el diputado Borges, habían acumulado como 2 o 3 años y le mandaban la cobranza a aquella vecina y aquel vecino. ¿Y qué es lo que pasa? De acuerdo a la ley de rentas municipales, esta deuda es más lapidaria, más compleja que una entidad bancaria o peor que una entidad financiera, porque aquí van los intereses, las multas y un montón de agregados. Por lo tanto, la verdad de las cosas es que los montos que se hacían de acuerdo a esto eran bastante onerosos, me recuerdo. Y para poder suscribir, bueno, ahí estaba la alternativa que podían suscribir convenios de pago, que dentro de un plazo de hasta un año podían suscribir convenios de pago y ponerse al día. Pero ni el alcalde ni el consejo están facultados como para eximir o hacer borrón y cuenta nueva y no seguir cobrando estos derechos de acero que están pendientes. Por lo tanto, la verdad de las cosas es que ahora las propiedades que pagan contribuciones en el mismo boletín de cobro de las contribuciones va inserto lo que es el cobro del derecho a aseo. Eso es lo que está establecido hoy día en nuestra legislación. Y el cobro del derecho a aseo va también de acuerdo a la ordenanza que establece cada una de las municipalidades, porque hay algunas municipalidades que cobran como 74.000 o 75.000 pesos al año porque esto se hace en cuatro cobros, en 4 cuotas. Claro, en los mismos periodos en que se paga se supone que las contribuciones. Así que yo creo que es importante darle una vuelta a este tema de la propuesta que está haciendo el colega acá para ir en la búsqueda de alivianarle la carga, ¿no es cierto?, a aquellas personas, aquellas vecinas y vecinos que hoy día están pasando, a pesar de que tal como estamos conversando, la presidenta también recordó que también se salió de este Congreso una legislación recientemente nueva que habría que afinarla con la propuesta que estamos comentando. Muy bien, gracias, diputado Bernardo Berger. Vamos a dar la palabra al diputado Kaiser y con eso, ¿les parece? Concluimos. Perdón, diputado Fonsalía, de nuevo. Solo una consulta. ¿Qué pasa con los pagos automáticos? Porque, exactamente, porque la verdad es que evidentemente si la municipalidad entra a cobrar una vez cada 3 años, es un problema de la municipalidad y la gestión, no es un problema del vecino, ¿no? Y no tiene por qué el vecino pagar multas porque la municipalidad está llena de gente que no hace su pega. Estamos de acuerdo, pero ahí es evidentemente un tema de gestión de las municipalidades. Ahora, del punto de vista de lo que es el sistema de pago, hoy en día en Chile todo el mundo tiene cuenta RUT. Y uno puede hacer un sistema de pago automático sin ningún problema. Yo no sé por qué las municipalidades no se ponen al día. Sobre todo teniendo tanto personal en corporaciones, fundaciones y cosas que podrían destinar a esto, ¿no? Digo, pero no sé si estamos solucionando aquí el problema de base. Lo que estamos haciendo es solucionarle un problema administrativo al final, ni siquiera al contribuyente, sino que a la municipalidad, que se ve enfrentada una vez que hace el cobro y hace cobros excesivos, la gente no los quiere pagar, entonces se ve enfrentada la municipalidad a incobrable por su propia desidia, ¿no? Y nadie paga, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias. La última palabra, si es que no hay más palabras solicitadas, el diputado Fonsalía, para que el diputado Borges pueda también referirse a estas materias y un poco ir cerrando la idea de la voluntad que se ha manifestado en esta comisión, algunas aprensiones. Así que, diputado Fonsalía. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que este no es un tema de contribución o derechos de aseo, este es un tema de prescripción de los derechos municipales. Y la prescripción siempre debe alegarse, ¿no? O sea, la prescripción solamente puede ser declarada por un juez. Y por lo tanto, lo que yo entiendo que este proyecto busca es evitar que las personas que están dentro del 40% más vulnerable y aquellos adultos mayores de 60 años, en el caso de las mujeres, y 65 años, en el caso de los hombres, ¿ya?, no tengan que alegar la prescripción, ¿ya?, para que, en definitiva, no estén obligados a pagar una deuda que se encuentra prescrita. Y establece un plazo
que es de 3 años desde que la deuda se hizo exigible, ¿ya? Rompiendo un poco el criterio que ha tenido la Corte Suprema, que dice que este plazo creo que es de 5 años, a pesar de que el Código Civil habla de 3 años. ¿Ya? Entonces este no es un tema, este proyecto lo que busca es castigar al acreedor negligente, aquel que no cobró dentro de plazo un derecho que la ley lo facultaba. Por lo tanto, creo que a mí me parece que aquí se tenga que evitar el trámite de abogados, porque lo que ocurre en la realidad, que una persona que no pagó contribuciones, que descubre luego de 10 años que le notifican un cobro de aseo, ¿ya?, donde la deuda corresponde a 4 cuotas durante 4 años, o sea, estamos hablando de 40 cuotas adeudadas, más los intereses, más los reajustes, que puede llegar a una deuda de 800.000 pesos, sabiendo que de esos 10 años hay 7 que ya están prescritos. Pero como el municipio no puede condonar, porque por ley no puede, solo tendría que operar la prescripción automática de la acción del municipio para eliminar esa deuda. Yo creo que por ahí va el proyecto, no tiene nada que ver con las contribuciones, no tiene nada que ver con el pago, sino que tiene que ver con la facilidad que le estamos dando a la ciudadanía, que estas deudas, que al final del día son súper chicas, porque estamos hablando entre 500.000 y 1 millón de pesos, contratar a un abogado, porque este es un juicio ordinario de mínima cuantía por el monto, pero tienes que contratar a un abogado, tienes que entrar en un periodo probatorio, tienes que entrar en el periodo obligatorio de conciliación, tienes que entrar en el periodo que es cuando el juez, ¿no es cierto?, revisa la prueba. Después viene eventualmente la sentencia. O sea, estamos hablando que para alegar entre 500 y 1 millón de pesos, ¿ya?, tenéis que pasar por un juicio que mínimo se va a demorar entre 8 meses y 1 año. Esto sin perjuicio de la apelación que pueda hacer el municipio, ¿ya?, y sin perjuicio del recurso de casación que se pueda presentar contra el recurso de apelación. Entonces yo creo que este proyecto lo que busca es establecer un mecanismo de prescripción automática, cosa de que te eliminen tu deuda y que cuando pagues en el municipio solamente pagues la deuda actualmente vigente. Porque lo que suele ocurrir es que lo que tú pagas, el municipio te lo imputa a la cuota más antigua que tú debes, que a pesar de que se encuentra prescrita, como no está alegada, es perfecto. Tú estás validando esa deuda, estás reconociendo esa deuda. Entonces yo creo que por ahí va el proyecto y a mi entender, ¿ya?, esto no se puede limitar solo a las personas de 60 años, en caso de mujeres, 65, tiene que ser para todos. O sea, si vamos a modificar, vamos a establecer una excepción en materia de principio de prescripción, esta tiene que ser general y no determinada a un solo caso. De manera de que no se tenga que alegar con un abogado en sede de justicia, ¿no es cierto?, porque al final del día son deudas súper bajas que yo creo que sale más caro el proceso que el pagar la deuda. Entonces yo creo que por ahí tiene que ir el proyecto, Presidenta, y por eso creo que es un buen proyecto, pero hay que ampliarlo a toda la gente. Gracias, Presidenta. Vamos a darle la palabra. Yo creo que se han vertido muy buenas opiniones, creo que vale la pena revisar. Me parece muy bien invitar a las dos asociaciones de municipios, primero para introducir la discusión y probablemente tener una mirada también en la línea de los mismos municipios, del cobro y de los trámites que también se llevan hoy día. Así que, si les parece, para avanzar y para alcanzar a votar su proyecto. ¿Usted quiere la palabra ahora? Ya, 2 minutos. Bueno, el no cobro. A ver, si nosotros lo hacemos como lo plantea el diputado Fuenzalida, que a mí me parece la aproximación más razonable, entre otras cosas también conservando el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Tiene una ventaja también, cuál es que uno se podría efectivamente perseguir las responsabilidades administrativas dentro de las municipalidades por el no cobro y el daño patrimonial efectivamente causado a los funcionarios municipales, ¿no? Con eso sí se puede apretar a la administración. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien. Se cierran las palabras. Vamos a dar la palabra al diputado Borque. Diputado, no más de 5 minutos porque tenemos que votar un proyecto que acordamos en esta sesión. Diputado. Sí, agradezco, la discusión y decirle que, mire, yo fui presidente del Hogar de Cristo y coincido con el diputado Becker. Para darle dignidad a la gente había que hacerle un cobro.
porque le podían exigir, ¿no es cierto?, una mejor atención. Y eso no va en la línea de este proyecto. Si lo que nosotros queremos plantear acá es que aquí se le cobra a veces a personas que aumentaron contribuciones, que vienen con un cobro de aseo de hace no 5 años, sino que a veces son 7, 10 años o más, y les llega esto y que tienen que llegar a tribunales. También hay personas que están solas, especialmente las personas mayores que no saben y no tienen el conocimiento. Y también digo lo siguiente, aquí hay algunos proyectos comerciales que pagan menos derechos de aseo que a veces un vecino, y no lo pagan. Y son algunos, no quiero personalificar, pero algunos malls que pagan menos derechos de aseo que un vecino. Entonces, al final de cuentas, estamos perjudicando a las personas más vulnerables. Y yo lo veo especialmente ya con la gente rural, porque buscar un abogado, estimada presidenta, en un sector rural para que lo defiendan para poder cancelar esto. Y lo último, la gente de Chile paga. Si aquí la complicación es que cómo le llega a ese vecino un cobro de hace 7 años y que es un monto que en esas circunstancias no lo pueden pagar. Yo no le quiero echar la culpa a la pandemia, pero estoy diciendo que son cobros muy anteriores. La pandemia sí dejó dificultades a la gente con recursos frescos para pagar, pero la gente se desespera por poder cancelar esto. Entonces, y se desespera para buscar un abogado y tratar para que no digamos que el chileno no paga. Si lo que decimos aquí que hay una negligencia que se cobra atrasada, y al final de cuentas el que está perjudicándose al vecino, y pareciera que la autoridad, con todas las herramientas que tiene una municipalidad, ¿no es cierto?, deja al arbitrio después de un juez a que le diga a esa gente que tenga que cancelar una deuda que muchas veces no lo pueden pagar. Y vuelvo a insistir en que hay otras personas que tienen mucho más dinero y que tienen menos cobro que esa persona que está con esa deuda de aseo. Gracias, presidenta. Muy bien, yo creo que es importante lo que usted plantea. Quizás también para enriquecer esto sería bueno invitar no solo a asociaciones que siempre vienen alcaldes, sino también a el personal que cobra y cuál es la problemática que tienen, porque a veces no se nos informa desde la logística, desde el procedimiento mismo, y probablemente hay errores, hay omisiones, y se puede también mejorar desde ahí. Así que yo creo que hoy día se está apuntando a un problema y también a un acompañamiento al contribuyente. Creo que es justo. Así que muy bien, valoramos, esta comisión ha tenido la voluntad y lo va a tener siempre a recibir las mociones parlamentarias y darle un buen tratamiento y tener una buena legislación, y esta puede ir bien encaminada con la que ya despachamos. Así que muchas gracias, diputado Borges. En nombre de los diputados y diputadas de la comisión, vamos a poner esto en tabla en algún minuto, ¿ya? O sea, en algún minuto de pronto, porque viene la distrital, y por lo tanto estamos funcionando los miércoles con las mociones. Entonces yo creo que tenemos varias que retomar, ¿ya? Pero dentro de un mes vamos a tener su proyecto. Muy bien, pasamos entonces al acuerdo que tenía la comisión. Vamos a dar la palabra al secretario para que también habilitemos los reemplazos. Entonces, en general, del proyecto que queda el Registro Nacional de ese registro, la Secretaría recibió un reemplazo antes del inicio de la sesión de la diputada Ñanco por la diputada Orsini, y durante el curso de la sesión de la diputada Karen Medina por don Rubén Oyarzo, para lo cual en este último caso se requeriría la unanimidad. Muy bien, le damos la unanimidad para habilitar. Perfecto, no hay nadie que se oponga, ninguna abstención. Se aprueba por unanimidad la incorporación de la diputada Medina. ¿Tomo la votación, pues? Vamos a votar entonces el segundo proyecto, que señalaba el boletín 16.351. Ustedes lo tienen aquí a la vista. Ya el primer trámite, nosotros invitamos al ministro de Economía. Economía no se excusó, es bueno que esto no se vuelva a repetir, así que hay que transmitirle al Ejecutivo. Vamos a igual invitarlo para la otra sesión, porque el ministro puede estar presente en la tramitación, y ya vamos, cuando pongamos este proyecto en tabla, él va a estar convocado. Así que le recuerdo que al aprobarse en general... Sí, pero el Ejecutivo siempre es colegislador, entonces tiene que estar presente y puede estar presente en toda la sesión. Algún punto específico. Por cierto.
Ya. Así lo va a pedir esta presidenta. Muy En bien. votación general, en votación entonces, general. diputada Astudillo. Denise Astudillo. A favor, señor secretario. Diputado Miguel Que Becker. estamos votando. Para que quede en registro. A favor, señor secretario. Diputado Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Diputado Juan Fuensalida. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Cosme Mellado. Diputada Javiera Morales. Diputada Camila Musante. Diputada Erika Ñanco. Diputada Karen Medina. A favor. Diputada Carolina Tello. A favor, secretario. Diputado Renzo Trisotti. A favor, señor secretario. Diputado Cosme Mellado. Presidenta. A favor. Muy bien, Resultado diputado y 12 diputada, por unanimidad. se ha aprobado el proyecto, así que... ¿No está el diputado? Porque si no lo vio. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando en este proyecto y queremos también agradecer a todos y todas que se han sumado a la comisión y conectado, así que no teniendo más puntos en la tabla, esta sesión se levanta en nombre de Dios.